Buenos días, estimada profesora. El día de hoy vamos a exponer el ejercicio número 3 correspondiente a la materia de álgebra lineal, que está en la hoja propuesta de ejercicios para el video, correspondiente al tema de espacios vectoriales. El ejercicio número 3 dice lo siguiente. En R2 se definen a las operaciones suma y producto de un escalar por un vector de la siguiente manera. El vector x más el vector y es igual a la componente 1 del vector x más la componente 1 del vector y, coma, la componente 2 del vector x menos la componente 2 del vector y. Y el producto de un escalar está definido como alfa por el vector x es igual a alfa por la componente 1 del vector x, 0. Esto para todo x y y que pertenecen a R2 y para cada alfa que pertenecen a los reales. Mi nombre es José Francisco Salazar y les voy a exponer el literal A. El literal A dice lo siguiente: determine la existencia y la unicidad del neutro con la operación suma definida anteriormente. Entonces tenemos, sean x, y perteneciente a R2, tal que la suma se define así, y lo que vamos a demostrar es la existencia y la unicidad del neutro de la suma. Para eso tenemos el neutro aditivo, el que sería nuestro neutro aditivo, el vector e, y el vector x, y al sumarse debería darme el vector x. Por otro lado, para determinar la unicidad, si sumamos el vector e más el vector x, nos dará el vector x. Empecemos. Definimos al vector x y al vector e pertenecientes a R2, tal que el vector x más el vector e es igual a la componente 1 de x más la componente 1 de e, coma, la componente 2 de x menos la componente 2 de e. Y el vector e más el vector x es igual a la componente 1 de e más la componente 1 de x, coma, la componente 2 de e menos la componente 2 de x. Por ende, tenemos lo siguiente. Planteamos el sistema de ecuaciones a partir de la primera ecuación y a partir de la siguiente ecuación, llegando al siguiente resultado. Por ende, al resolver el sistema de ecuaciones, igualando la ecuación que teníamos, tenemos que E1 es igual a 0 y E2 es igual a 0. Por otro lado, también tenemos que E1 más X1 es igual a X1 y E2 menos X2 es igual a X2, teniendo que E1 es igual a 0 y E2 es igual a 2X2. Por lo tanto, tenemos que el vector X más el vector E, en este caso, es igual a 0,0. Por otro lado, tenemos que el vector E más el vector X es igual a 0,2X2. ¿Qué concluimos a partir de esto? Concluimos la existencia del neutro aditivo. Pero vemos que el neutro aditivo no es único, por lo tanto queda descartada la unicidad del neutro aditivo. Bien, a continuación mi compañero. Bueno, mi nombre es Alexis Panchi, me toca resolver el literal B del ejercicio número 3, que nos dice que determine si se cumple la siguiente propiedad, que 2 por x1, x2 va a ser igual a x1, x2 más x1, x2, a todo x1 y x2 que pertenece a R2. Primero tenemos que un alfa que pertenece a los reales y x1, x2, y1 y y2 que pertenece a R2, tal que las operaciones definidas de la suma de la multiplicación, que nos dicen que x1, x2 más y1 y y2 va a ser igual a x1 más y1 y x2 menos y2. Y la de la multiplicación nos dice que va a quedar un alfa por x1 y 0. Bueno, primero empezamos por demostrar ambos lados de la propiedad, empezando primero por el lado izquierdo.
que por la propiedad reflexiva nos dice que una proposición es igual a sí misma. Una vez aplicada esa propiedad, tenemos que resolver el lado derecho, que como el ejercicio mismo nos da la operación definida de la multiplicación, aplicando esta nos quedaría 2x1 y 0, que sería nuestra primera expresión. Ahora procedemos a resolver el lado derecho, que igual por la propiedad reflexiva nos dice que una proposición es igual a sí misma. Como vemos, también tenemos definida la ecuación de la suma y aplicando esta le resolvemos. Nos quedaría que x1 más x1 y x2 menos x2, dándonos como resultado 2x1 y 0, que sería nuestra segunda predicción. Y por la propiedad transitiva de la igualdad, podemos decir que por 1 y por 2 se cumple la proposición 1 que nos pedía el enunciado. Muchas gracias.